Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Recordábamos la semana pasada de esto que el apóstol Pedro trae a la luz, ¿no? Está hablando, recuerda, a una iglesia sufriente, una iglesia que está padeciendo persecución, una iglesia que está incluso muriendo, entregando su vida por el Señor. Y pone, versículo 17 dice: es mejor que padezcas haciendo lo bien, haciendo lo correcto, haciendo la voluntad del Señor, porque finalmente el hacer mal también va a traer una consecuencia no deseable. El pecado trae consecuencias, el pecado trae algo en nuestras vidas. Siempre en el pecado algún inocente paga, tus hijos, tu esposo, tu esposa, alguien va a ser, además de la propia persona que está en este pecado o haciendo el mal, como dice aquí la Biblia, siempre va a haber una consecuencia del pecado, de hacer lo incorrecto. Siempre la va a haber. Pero dice la Biblia que es mejor, veíamos la semana pasada, que es más útil, que hay una utilidad para un hijo de Dios, que haya un padecimiento haciendo lo correcto. Así que solamente tendremos que decidir cómo padecemos, ¿no? Haciendo el mal y pagando la consecuencia del mal, o haciendo el bien. Pero lo que es muy esperanzador es lo que dice el versículo 18, que también la semana pasada leíamos y estudiábamos. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Lo que trae a la luz el apóstol Pedro es ahora el padecimiento de Cristo. Nuestro maestro también ha padecido así, que nos pone ese ejemplo. Iba a decir así como nosotros, pero también estudiábamos la semana pasada que sin duda el sufrimiento de Cristo fue mucho mayor al sufrimiento que nosotros tenemos. En primera, porque Él era justo. Porque nosotros podemos decir que la consecuencia de nuestro sufrimiento, o más bien el sufrimiento, es una consecuencia de nuestras decisiones, una consecuencia de nuestro pecado, incluso del pecado residual que tenemos todos aún como hijos de Dios. Pero Cristo era inocente, pero Cristo no había hecho ningún mal, y finalmente Él soportó, y dice aquí, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El padecimiento de Cristo fue, Cristo no era merecedor del padecimiento que vivió, de ninguna manera. Pero finalmente, y poníamos el ejemplo también la semana pasada de este hombre, de este mártir de la iglesia que muere siendo quemado, y finalmente, si tú recuerdas, las últimas palabras eran: mi dulce Jesús, ¿no? Citando a Spurgeon. Spurgeon decía: este hombre, este mártir, tenía a Jesús como consuelo en ese momento de aflicción, y nosotros sufrimos así. Nosotros sabemos que Jesús está con nosotros, ¿no? Esta semana platicaba con un hermano que hoy está en el hospital con dolor, con padecimiento, y en ese momento platicaba con él y llegamos a esta conclusión: Jesús está contigo en este lugar, ¿no? Y podemos disfrutar de la presencia de Dios aún en medio de la calamidad, aún en medio de todo esto. Sabemos que el Señor está con nosotros. Recordando las palabras de Spurgeon, decía finalmente Jesús en la cruz lo que sufrió fue el abandono del Padre. Y Jesús decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que no podemos comparar, ¿no? Aunque
el apóstol saca a la luz el padecimiento de Jesús, ¿no? Que nos da consuelo y como veíamos la semana pasada, nos da esperanza de victoria en medio del sufrimiento. Sin duda el padecimiento que él vivió es muy diferente a lo que nosotros podemos estar viviendo, pero nos da consuelo, dice, para llevarnos a Dios, ¿no? Él padeció para encaminarnos este camino nuevo y vivo abiertos al Señor. Y termina el versículo 18, que hoy consideraremos esta última frase. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y vamos a seguir, vamos a leer versículos 19 y 20, en los cuales hoy centraremos el estudio. Dice 1 de Pedro 3, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de ti pidiendo tu guía, pidiendo, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Sabemos, Dios, de la incapacidad humana de transmitir estas verdades eternas, estas verdades que han estado en tu mente, Señor, pero también sabemos que tú quieres que entendamos todo esto, Señor, y tu Espíritu, Señor, habla a nuestro corazón. Tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor, como hemos de ver hoy, nos vivifica, Señor, y nos muestra quién eres tú, Padre. Necesitamos, tú sabes la necesidad que tenemos de escucharte, tú sabes la necesidad que tenemos de escuchar de ti, de escuchar estas verdades eternas, Señor, que nos dan esperanza, que nos dan guía, Señor, que nos dan luz para vivir en esta tierra, Señor, aún a pesar de las situaciones difíciles alrededor nuestro, Señor. Hoy podemos recordar tu resurrección, hoy podremos recordar la victoria, Señor, que tú has tenido sobre el enemigo, sobre el pecado, Señor. Gracias porque eres bueno. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Veíamos el versículo 18 y vamos a empezar con esta última frase. Vamos a volver a leer el versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, repito, esto lo estudiamos la semana pasada, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente traduce esta última frase como sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Sufrió la muerte física. Es importante recordar que en este tiempo, e incluso actualmente, pero en este tiempo se daba mucho la idea que Jesucristo no murió. Dado que no encontraron su cuerpo, dado que hubo una resurrección, empezó a haber diferentes formas de que ellos, de que la gente no quería reconocer la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y una era, pues, los discípulos se robaron su cuerpo, se lo robaron y entonces en algún lugar estará. Y otra de estas corrientes era Jesús no murió. Era así como decir, Jesús sí estuvo en la cruz y fue evidente y todos lo vimos, pero no murió, ¿no? Bajó como en un tipo de estado de coma y entonces en algún momento se despertó. El apóstol Pedro está siendo enfático en la verdad y dice, siendo a la verdad muerto. Él está diciendo, Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo murió. Justamente esta frase, siendo a la verdad muerto en la carne, no deja duda, ¿no?, de que Cristo en efecto murió en la cruz, de que sus signos vitales terminaron. Todo lo que conocemos como muerte física fue realizado en el cuerpo de Cristo. Ve por favor a Juan 19. Juan 19, versículo 31. Había una costumbre justamente con las personas que crucificaban, ¿no?, a fin de acelerar la muerte de los que estaban siendo crucificados, ¿no?
ellos, los soldados romanos, les rompían las piernas, ¿no? Entonces cuando sus piernas eran rotas, ellos, todo su cuerpo, más bien todo el peso de su cuerpo estaba en sus brazos, en su tórax, y su cuerpo era totalmente oprimido y morían más bien de asfixia, ¿no? Por la opresión, por todo lo que pasaba, repito, en su cuerpo. No esperaban, ¿no? O pasaba un tiempo y no esperaban a que murieran desangrados, repito, rompían sus piernas y entonces los que estaban ahí colgados morían de asfixia. Era una costumbre que se daba en ese momento. Dice Juan 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Los judíos estaban pidiendo que se hiciera uso de esta costumbre de quebrar las piernas por este tipo de muerte que ya describíamos. Porque como el otro día era día de reposo, ¿no? Querían cumplir eso, ¿no? Y dice el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Recuerda que en el momento que Jesús estaba siendo crucificado, había dos ladrones alrededor de él, uno a su mano derecha, uno a su mano izquierda. Y vienen los soldados y entonces ellos quiebran las piernas del primero, le rompen las piernas y muere, repito, de esta manera. Y asimismo el otro que había sido crucificado con él. Los dos soldados, repito, reciben esta costumbre de romper sus piernas para poder certificar, y más que certificar, acelerar la muerte, ¿no? Dice el versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cuando llegaron a Jesús, los soldados que eran expertos en tortura, los soldados que sabían su negocio, vamos a decir así, ¿no? Estos soldados romanos que no eran ignorantes de los procedimientos, etcétera, llegan y se dan cuenta que Jesús está muerto, ¿no? Ya el profeta decía que no iba a ser roto ni un hueso de Jesús. Entonces, cuando ellos llegan, se dan cuenta, dice aquí, como le vieron ya muerto, ellos certifican, repito, ellos eran expertos en este asunto, eran expertos en la tortura, ellos tenían muy claro. Y dice, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no? Que esta era una evidencia de que ya estaba muerto, ¿no? No le quiebran las piernas, meten en su costado la lanza y entonces sale agua y sale sangre, dando la señal, en efecto, o la confirmación que ya estaban muertos. Esto lo está certificando no solamente el apóstol Juan, no solamente los discípulos de Jesús, los soldados romanos que estaban ahí dan fe de que ya estaba muerto que no fue necesario romper sus piernas, ¿no? Dice el versículo 35, Juan 19. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Con esto se está cumpliendo la profecía, como ya decíamos, no será quebrado hueso suyo, y la profecía de que iba a ser traspasado. Juan está dando testimonio de esto y finalmente él está involucrando al ejército romano o a los romanos en esto. No era fácil hacerlo, entonces con esto se está certificando tal cual, como Pedro lo hace, como Juan lo hace, ahora se está certificando justamente que Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Y es lo que está diciendo, lo que está diciendo Pedro en el versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne. Jesucristo murió en esa cruz. Los soldados, como decíamos, no se molestaron en romper sus piernas porque sabían que ya estaba muerto, ¿no? Dice el versículo 18,
vamos a leerlo completo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, vivificado en el Espíritu. Jesús, como ya vimos, murió en la cruz. Su cuerpo fue muerto, todo lo que implica la muerte, no tenía signos vitales, su corazón se paró, todo lo que sabemos que pasa a alguien que está muerto. Jesús en su cuerpo natural, en su cuerpo de hombre, fue muerto, perdió la vida. Pero dice aquí, pero vivificado en el Espíritu. Hay quien, o hay dos posturas en cuanto a esta expresión vivificado en el Espíritu. Una es que Pedro está hablando un tanto de la resurrección. Él fue muerto en la carne, pero vivificado, tendría que decir vivificado por el Espíritu, ¿no? Si es que Pedro estuviera hablando de la resurrección. Él murió, pero resucitó en el Espíritu. Otra postura, ¿no?, en cuanto a este texto es que aun que él estaba muerto en la carne, su espíritu estaba más vivo que nunca. Su espíritu fue vivificado. Y esta es la postura que en lo personal noto más lógica con respecto al contexto y incluso lo que vamos a ver más adelante. Dice también la Biblia que aunque nuestro cuerpo natural se va desgastando, ¿no?, de pronto vemos nuestras manos, ¿no?, y ya no son las mismas de hace años, vemos nuestras canas, ¿no?, vemos el dolor de acá y nos damos cuenta, ¿no?, ya no somos los mismos de cuando teníamos 20 años, ¿no? Dice, sin duda nuestro cuerpo natural se va desgastando, pero nuestro espíritu está más vivo que nunca, ¿no? Nuestro cuerpo natural tiende a la decadencia. Va a pasar una realidad que le va a pasar absolutamente a todos los seres vivos. Nuestro cuerpo natural va en decadencia hasta morir, porque esa es la ley de la vida. Pero nuestra esperanza es, sin embargo, el espiritual cada vez está más vivo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con el Señor? A la verdad, su cuerpo había perdido la vida, había perdido los signos vitales, pero Jesús estaba más vivo que nunca, aún antes de su resurrección. Su espíritu estaba vivo, repito, aún antes de su resurrección. Ve por favor a Romanos 6. Romanos 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí, acuérdate que Pedro está identificando a su iglesia, Pedro está identificando a los discípulos, a los seguidores de Jesús con su sufrimiento. Ahora también el apóstol Pablo nos está identificando con Cristo, y todo esto es muy relacionado al bautismo. Pedro lo menciona un poco más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero esta identificación de los cristianos, esta identificación de los hijos de Dios con Cristo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Andemos vivificados, así como mismo Cristo resucitó. Y dice aquí que el Padre, o por la gloria del Padre, el Señor resucitó. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Dice el apóstol Pablo también, que si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. ¿En qué creemos si Jesucristo no resucitó? Si Jesucristo tiene una tumba, no lo hace entonces diferente a cualquier gran hombre religioso, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo dice, sin embargo, Jesús resucitó.
Jesús resucitó. Y aún en su muerte, como estamos viendo que enseña el apóstol Pedro, aún en su muerte, Él estaba vivo, vivificado en el Espíritu. Jesús se levantó de entre los muertos. La resurrección, a través del sufrimiento y de la muerte de Cristo, hoy es una realidad. Si tú recuerdas, el apóstol Pablo decía: a mí me gustaría, parafraseando un poco el texto, a mí me gustaría, yo quisiera parecerme a mi Señor, parecerme a mi Maestro, decía el apóstol Pablo. Decía, y yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Y decía el apóstol Pablo, incluso yo sé que para poder experimentar el poder de la resurrección, incluso quiero parecerme a mi Maestro en su muerte. Otra vez, la identificación de los hijos de Dios con el Señor, ¿no? Experimentar la resurrección, que es nuestra esperanza, pero también para poder experimentar la resurrección, también un día hemos de padecer o experimentar la muerte para parecernos, repito, a nuestro Maestro. Ve por favor ahora a Juan 2, el Evangelio de Juan, capítulo 2, y dice así: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Veíamos en Romanos que la obra de resurrección fue por el Padre, por la gloria del Padre. Ahora el Señor Jesús en la tierra está diciendo, o se está atribuyendo también como una obra completa de Dios, como una obra completa de Dios, ¿no? Se está atribuyendo el poder resucitar. Dice, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué está diciendo el Señor? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nuestro Señor resucitó. Nuestro Señor resucitó como obra del Padre. Nuestro Señor Jesús resucitó también como una obra de Él. Él ya lo decía: derriba este templo, cosa que no entendieron los judíos en ese entonces. Derriba este templo y yo, dice aquí, y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo, ese cuerpo que había experimentado la muerte, como lo estamos viendo. En verdad, Jesús fue muerto, ¿no? Pero también experimenta la resurrección. Y esa es una realidad, hermano, que, repito, nos debe traer esperanza. Veíamos la semana pasada, el sufrimiento de Cristo nos trae victoria. La muerte de Cristo trae resurrección. Nos trae esperanza. Recordando lo que ya decíamos, las palabras del apóstol Pablo: la verdad es que Jesucristo resucitó y hoy está gobernando a la diestra del Padre. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios vivo al cual puedes acudir, al cual puedes orar. Él te está escuchando, Él te está escuchando porque Él está vivo. Sí, sí murió un día, su cuerpo fue muerto, pero en su espíritu fue vivificado. Y después en su mismo cuerpo el Señor resucitó. Y un día ascendió, y decía Juan, y nosotros lo vimos. Y decía Pedro, y nosotros lo vimos. Y nosotros fuimos testigos de todo esto. Regresamos a 1 de Pedro 3, versículo 19. Voy a retomar la última frase del versículo 18. Dice: siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Una vez más, 19,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, fue vivificado en el espíritu y en el espíritu, porque está diciendo, en el cual también fue, no fue con su cuerpo terrenal, no fue con su cuerpo de carne y hueso, porque su cuerpo estaba en un sepulcro. Ese cuerpo después resucitó. Pero dice aquí, fue vivificado en el espíritu, por eso les decía que en el contexto creo que es mejor esta postura de que no está hablando tanto de la resurrección de los muertos, sino que Jesús, aún en su muerte, estaba más vivo que nunca. Pero fue vivificado en el espíritu, en el cual también fue, ¿no? En el cual se trasladó y predicó a los espíritus encarcelados. Repito, su cuerpo estaba en este momento en una tumba, pero en su espíritu fue trasladado. Cristo, en el texto que estamos estudiando ahorita, podemos certificar justamente esto, esta predicación, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El verbo de predicar, dice, porque la Reina Valera lo dice así, en el cual también fue y predicó. Más que predicar, porque nosotros relacionamos mucho la cuestión de predicar con una cuestión o con una postura un tanto como para evangelizar, ¿no? El Señor, bueno, expliquemos primero la palabra. Esta palabra predicó más bien se puede traducir como enseñar o anunciar. Enseñar o anunciar. No es tanto como cuando se habla del evangelio o se proclama el evangelio, que la palabra para evangelizar es evangelión, ¿no? Aquí es la palabra griega keruso, que significa, repito, enseñar o dar un anuncio. Y este anuncio no era solamente un anuncio, era un anuncio de triunfo, ¿no? Como un heraldo. Si tú te acuerdas, bueno, en época de, no de las redes sociales, como hoy actualizas tu estado y ya te da el anuncio por todos lados, ¿no? Si un pueblo ganaba una guerra o ganaba una victoria, tenía que ir un heraldo, ¿no? Para anunciar la victoria que habían tenido, ¿no? Tenía que ir alguien, un mensajero, a decir lo que había pasado, ¿no? Esta palabra, repito, predicar, más bien está haciendo referencia, ¿no? A este heraldo o este anuncio de victoria, ¿no? Para hacer estos anuncios, como decíamos, públicos a los diferentes pueblos, a los diferentes reyes, ¿no? Donde particularmente, como ya decíamos, se celebraban con estos anuncios triunfos militares, ¿no? Para anunciar victoria. O sea, la conclusión a la que llegamos es que Jesús no fue a predicarle. Ahorita vamos a ver un poco de quién son estos espíritus encarcelados, pero Él no fue a predicar el evangelio, ¿no? Con la idea de que ellos se volvieran de sus pecados, ¿no? Eso es algo para nosotros aquí, ¿no? Más bien Él fue, repito, y dio un anuncio de victoria, ¿no? Dio un anuncio de victoria, hizo pública la victoria del Señor, la proclamación de que la obra de Cristo había tenido éxito y que se había cumplido lo que Él había dicho desde antes. Es un anuncio, repito, de triunfo sobre el pecado, es un anuncio de triunfo sobre el infierno y es un anuncio de triunfo sobre los demonios y sobre el mundo espiritual. El Señor les va a anunciar, esto está consumado y la victoria es del Señor. La victoria es de nuestro Señor. Bueno, vamos
a Romanos 6, versículo 9. Romanos 6, 9 y 10. Este anuncio de victoria, este anuncio que el Señor llevó a estos espíritus encarcelados, es un anuncio que nosotros debemos tener presente y que la Biblia habla de estos anuncios, ¿no? Repito, como decíamos, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado y la victoria sobre el enemigo. Y es algo que te debes anunciar a ti mismo, obviamente con la palabra del Señor, pero tú debes tener bien claro, ¿no? La gente que está alrededor tuya debe tener bien claro, ¿no? Y recordarnos entre nosotros, ¿no? Recuerdo mucho las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Diciendo de aquellos que duermen, ¿no? Como amorosamente les habla a aquellos hermanos que murieron, ¿no? Aquellos que duerman, y dice, pero el Señor va a regresar en las nubes y nosotros vamos a estar con ellos, ¿no? Y termina ese texto diciendo, por tanto ustedes aliéntense con esas palabras. ¿Necesitas aliento? Está en esto, ¿no? Así como Jesucristo murió, y es una verdad, Él resucitó. Y quizá algunas personas cercanas en nuestras vidas, gente que amamos, hayan perdido la vida terrenal. Y sin duda es doloroso, ¿no? La Biblia nos dice, no sufras, o nuestro sufrimiento no es como aquellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza es, si Jesucristo resucitó, obteniendo victoria, entonces nosotros resucitaremos también con Él. Por tanto, una vez más, aliéntense con estas palabras. Recuerda la resurrección de Jesucristo. Recuerda que Él está en victoria, ¿no? Un ser amado que hoy duerme, una vez más, recuerda la resurrección de Jesucristo. Recuerda la victoria de Cristo y que juntos los que murimos en Él, resucitaremos con Él. Dice Romanos 6, 9, Romanos 6, versículo 9 y 10. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más que Él. O sea, la muerte está sometida. La muerte, a través de la resurrección de Jesucristo, ahora la muerte misma no se puede enseñorear del Señor, porque Él resucitó y ya no muere. Él ya no va a morir más y la muerte ahora está por debajo de nuestro Señor. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tenemos, como decíamos, o más bien, no tenemos, el Señor tiene victoria sobre la muerte. Déjame hacer solamente un comentario con respecto, ahorita decía, tenemos victoria sobre la muerte. Debemos tener bien claro que es una victoria no obtenida por nosotros mismos, sino la victoria es de Cristo. La victoria es de Cristo, ¿no? Y nosotros vivimos en esa victoria. Un comentarista bíblico decía, hablando siempre de esta victoria de David sobre Goliat, ¿no? ¿Te acuerdas un poco la historia, todo lo que hay alrededor de esto? ¿No? Está el gigante, ¿no? Y de pronto viene David y toma las 7 piedras y su honda y llega y esa piedra llega justo a donde le pega este lugar que produce la muerte en el gigante, y todavía viene David y le corta la cabeza, ¿no? Decía este comentarista, nos gusta mucho pensar que nosotros somos David, ¿no? Y pensar que yo agarro la onda, y bueno, la onda literalmente, ¿no? Y le pego y yo voy y yo le quito la cabeza, ¿no? Nosotros no somos David en esta historia, ¿no? Jesucristo, Jesús es David en esta historia. Él es el que gana la victoria. ¿Nosotros quién somos? Bueno, después de que David viene y le corta la cabeza, entonces
todo el pueblo viene y se regocija y viene y ataca a los filisteos, ¿no? Pero nosotros no somos los protagonistas de esta historia. Finalmente, repito, Jesús es el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, estoy hablando de esta victoria sobre la muerte que nos compete, ¿no? Pero la victoria es de Cristo, la victoria es de nuestro Señor. Y nosotros, gracias o debido a su gracia y a su misericordia, podemos vivir esperanzados en la victoria de Cristo ahora sobre la muerte. La muerte no se va a enseñorear o no va a estar sobre mi Dios. La muerte no está sobre mi Señor. Él tiene victoria sobre la muerte. Y su victoria hace que yo un día también, así como Cristo resucitó, yo también voy a resucitar juntamente con Él. Y esto, repito, me trae esperanza. Alentémonos, como decíamos, con estas palabras. Ve por favor a 1 de Juan 3, versículo 8. 1 de Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. También debemos tener algo bien claro que no podemos olvidar, porque la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Hay un adversario, hay alguien que busca nuestro mal, ¿no? Que busca que pequemos, etcétera, ¿no? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, ¿no? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Como decíamos, el pecado. Entonces, o luego entonces, Cristo con su muerte y con su resurrección, ahora vence el pecado. Vence sobre el pecado y Él es Señor sobre el pecado, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Recuerda, el aguijón de la muerte es el pecado. Y dice también el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, ¿no? En victoria. El Señor, como hemos visto, tiene victoria sobre la muerte, tiene victoria sobre el pecado. Ve por favor a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Una vez más, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿no? Dice aquí, el diablo tenía el imperio de la muerte, pero Él a través de su muerte destruyó, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Nosotros éramos esclavos, dice la Biblia, dice Romanos, éramos esclavos del pecado. Y estábamos sujetos al pecado. Teníamos una esclavitud. ¿Qué es una esclavitud? ¿Qué hace un esclavo? Todo lo que su amo le ordena. Entonces nosotros hacíamos todo lo que nuestro amo, el pecado, nos ordenaba. No éramos capaces, no éramos capaces de oponer resistencia al pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero también dice Romanos que antes éramos esclavos del pecado, pero que hoy somos siervos o esclavos de la justicia. Hoy, lo veíamos el domingo, si tú te acuerdas, el Señor, ¿no? Por su gracia, el Señor por su misericordia, el Dios de paz, ¿no? Que resucitó a Jesucristo de los muertos por medio del pacto eterno, dice, os haga aptos para toda buena obra en Jesucristo. Otra vez, la victoria del Señor sobre las obras
o sobre el imperio, como dice aquí, de la muerte, del pecado. Y ahora nosotros somos aptos, ya no somos esclavos del pecado, ahora nosotros somos aptos para poder vivir de acuerdo a cómo vive un hijo de Dios, para vivir en toda buena obra en Jesucristo. Al hacer esto Jesús, de bajar y predicar el evangelio, y anunciar la victoria, hace como un tipo de conclusión de triunfo, ¿no?, sobre el mal, sobre el pecado, ¿no?, incluso de aquellas cosas que habían sucedido antes. Incluso aquellos que estaban bajo la tierra, estos espíritus encarcelados, tuvieron que reconocer que Jesucristo es el Señor. Ve por favor a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 8 y 9. Está hablando de esta obra completa de Cristo. Cómo me gusta Filipenses 2, 8 y 9, porque me recuerdan todo el tiempo quién es el Señor y la obra de Cristo. Dice el versículo 8, Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue obediente al Padre. El Señor fue obediente al Padre hasta la muerte, ¿te das cuenta? Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué vino después de la muerte? La exaltación. La exaltación. Nuestro Señor, como decíamos hace ratito, reina. Nuestro Señor gobierna y tiene un nombre, dice aquí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos, en el nombre de Jesús, todos los que hoy están en el cielo, todos los seres celestiales, ¿no?, esa gente que amamos, que hoy está en la presencia del Señor, hoy delante de nuestro Señor se dobla su rodilla. Pero no solo los que están en el cielo, dice, y en la tierra, nosotros nos humillamos, doblamos nuestra rodilla, ¿no?, y reconocemos que Jesús es el Señor. Pensando un poco en esto, ¿hace cuánto no doblas tu rodilla delante del Señor y reconoces que es tu Señor? Creo que es bueno recordar esto, que en el nombre, que Dios tiene, que Jesús tiene un nombre tan alto sobre todo nombre, que repito lo que dice el texto, que delante del Señor todos los que están en el cielo se arrodillan. Todos los que están en la tierra, todos nos arrodillamos. ¿Y qué dice más adelante? Y debajo de la tierra. Y debajo, aún estos espíritus encarcelados, aún, vamos a traducirlo un poco, o decirlo quizá un poco más fuerte, incluso los demonios se arrodillan y reconocen que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará, dice en Apocalipsis, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará reconociendo esto. Versículo 11 dice aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordando lo que está diciendo Pedro, ¿no?, que descendió a anunciarle a sus enemigos, descendió a anunciarle a estos espíritus encarcelados. Bueno, dice, vamos a regresar a 1 de Pedro 3, vamos a leer el versículo 20. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando de estos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Estos espíritus encarcelados, como decíamos, encarcelados en el abismo, ¿no?, o debajo de la tierra, son los que habían desobedecido incluso en los días de Noé, o los que trajeron todo ese pecado. No vamos a verlo por cuestión de tiempo con demasiada calma, pero si tú lees Génesis 6 te das cuenta, ¿no? Dice la Biblia que incluso había gigantes en la tierra, ¿no? De estos, los llamados los hijos de Dios, que hace referencia justamente a ángeles caídos. Dice que ven que las mujeres, las hijas de los hombres, eran bellas, y entonces ellos, renunciando a su dignidad, renunciando al propósito de Dios, renunciando al plan de Dios, estableciendo el matrimonio, estableciendo cómo los hombres se iban a multiplicar, ¿no? Ellos simplemente le dan la espalda a Dios y en su pecado deciden tomar cuerpos humanos, ¿no?, y tomar a estas mujeres, ¿no? Y bueno, vienen gigantes, estos llamados Nefilim, y todo lo que sabemos, ¿no?, al respecto, ¿no? Aún el Señor les va a predicar a estas personas. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, aún en medio de la paciencia de Dios, ellos decidieron desobedecerlo, ¿no? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo que Pedro nos está dando a conocer en todo esto que estamos viendo la semana pasada, lo que estamos viendo hoy, ¿no?, de esta victoria anunciada a través del sufrimiento, a través de la muerte, pero de que Jesús mismo es vivificado en el Espíritu, y este anuncio de victoria. Los hijos de Dios hemos de sufrir por causa de la justicia. Los hijos de Dios hemos de sufrir. Decía Pablo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hemos de sufrir por causa de la justicia, hemos de sufrir por hacer el bien. Todo creyente que sufre se puede animar con que esto no es un desastre, esto no es algo que sale de las manos de Dios, sino más bien esta senda o este camino, como leíamos en Filipenses, este que llaman algunos el camino descendente, ¿no? Siendo Dios, tomó forma de hombre, tomó forma de esclavo, es obediente hasta la muerte, ¿no? Por eso dicen el camino descendente. Por lo cual Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? ¿Te das cuenta a dónde guía el camino descendente? A la victoria. Nosotros mismos, que dice ahí en Filipenses al principio: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó. O sea, está hablando de nosotros, está poniendo a Jesús como un ejemplo hacia nosotros. Así que, hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, tarde o temprano vamos a sufrir por causa de la justicia. Vamos a sufrir por hacer el bien. Eso es inevitable, porque como hemos visto aquí, si nuestro maestro sufrió, decía, el mismo Jesús decía, los alumnos o los discípulos no son mayores al maestro. Si el maestro fue perseguido, y si al maestro le dijeron Belcebú, ¿qué dice Jesús? Con ustedes va a pasar algo parecido. Pero tenemos esperanza, ¿no? Viene sufrimiento por causa de la justicia, viene sufrimiento por hacer el bien, pero todos nosotros nos podemos animar que esto está en las manos de Dios, y que a lo que conduce este camino descendente es a la victoria espiritual. El Señor padeció en su cuerpo injustamente, y como vimos hoy, a través
de ese sufrimiento conquistó la victoria sobre el pecado, conquistó la victoria sobre la muerte, conquistó la victoria sobre el enemigo. En realidad Dios usa poderosamente la persecución injusta para sus propósitos santos. El Señor usa esa injusticia aún en nosotros para los propósitos del Señor. Puede resultar difícil. Decíamos también la semana pasada, si somos honestos, no nos gusta sufrir, ¿no? Hermano, a mí no me gusta sufrir, no me gusta el sufrimiento, a mí me gustan cuando las cosas van bien y todo está tranquilo y estoy contento. No nos gusta sufrir, ¿no? Si somos honestos, esto es una verdad, ¿no? Y no es que vayamos por ahí pidiendo ser maltratados o maltratándonos nosotros mismos. No necesitamos hacer esto, ¿no? No necesitamos infringirnos dolor nosotros. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero hay una realidad. El discípulo del Señor, tarde o temprano, va a sufrir. No porque él mismo se autoflagele, ¿no? o se ponga nopales en las rodillas y camine hasta la villa, ¿no? El Hijo de Dios sufre haciendo el bien y siendo siervo de la justicia, pero con la esperanza de que en medio de ese sufrimiento, o Dios usa ese sufrimiento de manera poderosa para sus propósitos santos, eternos, y sus propósitos de victoria. Así que, hermano, recuerda lo que dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Ok, hoy estás en una prueba, hoy estás sufriendo algo por hacer justicia, por hacer el bien, como estudiamos la semana pasada. Debes tener bien claro: gózate en medio de la aflicción. Gózate en medio. Parece contradictorio, pero es una verdad. Tener por sumo gozo cuando te halles en eso, por el fruto que va a traer, el fruto del cual somos testigos, el fruto de victoria, el fruto de vida, ¿no? El fruto de que un día vamos a ver a nuestro Señor, un día vamos a estar con Él. Así que no vamos por la vida buscando sufrimiento. Si tú haces lo correcto, un día ese sufrimiento va a traer consecuencia. Pero no solo el hacer el bien trae esa consecuencia de sufrimiento, sino también trae una consecuencia de victoria para los que somos discípulos del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque eres bueno y nos muestras tu gracia y tu misericordia y tu verdad, Señor. Hoy recordamos, Señor, lo que decía el apóstol Juan en Juan 1, Señor, que tú, Señor, que eres el autor de la vida, que tú eres por quien fueron creadas todas las cosas y que por medio de ti todas las cosas subsisten, Señor. Pero con todo y eso veniste a esta tierra, Señor, y vimos tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E hiciste, Señor, entre nosotros tu habitación. Y te sometiste, Señor, obedientemente a tu Padre. Y te sometiste, Señor, obedientemente, Señor, hasta llevar en tu cuerpo estas huellas del sacrificio que hoy mismo te acompañan.
y que un día veremos, Señor. Porque tu palabra dice eso, Señor, que un día le vas a mostrar, Señor, tus huellas, las marcas en tus manos, en tus pies, diciendo: mira, esto es lo que me hicieron en la casa de mis amigos. Si tú mismo, Señor, fuiste sometido a ese sufrimiento, Padre, ¿quiénes somos nosotros para no padecer algo? Como ya hemos estudiado, Señor, lo que podamos padecer no se parece en nada al nivel de sufrimiento, Señor, que tú llevaste. Pero hoy, Señor, en medio de las dificultades, Señor, en casa, en medio de las dificultades en mi trabajo, en medio de las dificultades, Señor, en la iglesia, en medio de las dificultades en este mundo, Señor, estamos gozosos y tenemos fe, Señor, porque tenemos esperanza, porque tú resucitaste al tercer día de los muertos, Señor, y ascendiste, y hoy estás a la diestra del Padre, y tú gobiernas, Señor, y tú intercedes por nosotros, Señor, y tú nos amas, Señor, y tú fuiste a preparar lugar, Dios. Tú fuiste a preparar lugar, Señor. Tú misma decías: si no fuera así, yo se los hubiera dicho, pero yo fui a preparar lugar para ustedes, Señor, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Gracias, Señor, por la esperanza que hoy tenemos en ti, en tu nombre y en tu gloria, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, en esa esperanza. Cuando nuestros ojos se desvían, Señor, cuando nuestros ojos les resulta difícil permanecer fijos en el autor y consumador de la fe, Dios. Recuérdanos quién eres tú, Señor. Recuérdanos tu obra. Recuérdanos, Señor, que si bien sufriste, también resucitaste, Señor. Y hoy tienes un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual doblamos nuestra rodilla y hoy, Señor, confesamos: Jesucristo es el Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Y mi vida hoy le pertenece a aquel que vivió y resucitó por mí. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos recuerdas, Señor, tu palabra, nos recuerdas tu voz. Y hoy, Señor, entre nosotros podemos alentarnos también con estas palabras, Dios.